Hola, buenas. Soy José Antonio Cian Clemente y vengo a presentaros un trabajo que hemos llevado a cabo en el segundo Congreso Internacional del Futuro de la Tecnología en la Educación, Futuro Educa 2025. Este trabajo lo he realizado junto a mis compañeros Carlos Galiano, José Luis Gil Delgado y Gonzalo Reverte Pagola. El trabajo se titula Kahoot, una herramienta educativa en la educación superior, una revisión narrativa. Lo primero que queremos presentar antes de entrar en detalles sobre la revisión que hemos llevado a cabo es contextualizar un poco cómo nos encontramos actualmente en la educación. La realidad es que vemos que el mundo está cambiando de manera acelerada, cambia la política, cambia la sociedad, cambia todo. Entonces nos tenemos que plantear que el elemento clave que nos ayuda a tolerar esos cambios socialmente es la educación. La educación es una herramienta clave que nos da sentido como ciudadano y que nos ayuda a entender y a manejar esos cambios de la mejor manera posible. Por ese motivo la sociedad debe evolucionar y debe evolucionar en función de los cambios que va teniendo la sociedad. Hablamos de que la educación es la que debe evolucionar hacia teniendo en cuenta ese cambio social. Esto quiere decir que no podemos basarnos en una educación tradicional porque al final esta presenta muchas limitaciones. La educación tradicional está centrada en el profesor, está centrada en exposiciones magistrales, en la retención memorística de los contenidos y eso genera muchos problemas a la hora de poder hacer frente a esos cambios sociales que ahora mismo están requiriendo al alumnado. La cuestión no es que debemos evolucionar hasta hacia un super profesor, ¿no? Sino la cuestión es que tenemos que evolucionar hacia el desarrollo de nuevas estrategias que promuevan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, aspectos como la creatividad o la cooperación. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que pasar es a entender a nuestros superalumnos, superalumnas, qué es lo que necesitan, porque ellos son el centro de todo. Lo que hoy en día requiere la educación es que pongamos el foco en ello y seamos capaces de desarrollar herramientas que se permitan a los alumnos reflexionar, le hagan ser capaces de analizar, ser capaces de tener un pensamiento crítico y que al final ellos sean el centro de todo. Una de las herramientas que últimamente está teniendo más auge es la gamificación. Aunque no es una herramienta nueva, es cierto que está teniendo mucho auge dentro de la educación y que está teniendo importantes beneficios. Esto no es más que la incorporación de aspectos lúdicos al contenido educativo. Pero también es cierto que hay un elemento clave en la educación actual, que es que como podéis ver en esa imagen de ahí, es que hoy en día tenemos las aulas rellenas de nuevas tecnologías. Estamos en un entorno digital. La evolución de las nuevas tecnologías hace que todos tengamos un ordenador, que todos tengamos una tablet, todos tengamos un dispositivo móvil. Entonces, eso es un aspecto que también tenemos que integrar, especialmente en el ámbito universitario. ¿Por qué? Porque estos alumnos que están ahora en la universidad se han criado con estas tecnologías, están acostumbrados a manejar la internet, a manejar el teléfono constantemente, entonces tienen una forma diferente a pensar que sus antepasados. Para ello es lo que hablamos, venimos a hablar de esta revisión, ¿no? Y cómo esta herramienta, que es parte de la gamificación y parte de la tecnología, ¿no? Esta herramienta Kahoot viene a explicarnos un poco, o vengo a explicaros un poco cómo podemos hacer uso de ella o qué hay en la literatura sobre su uso en la educación universitaria. Lo que hay que tener en cuenta es que Kahoot al principio parecía que era una herramienta simplemente de evaluación, pero con su evolución y su integración dentro del mundo educativo ha permitido tener importantes mejoras y que se lleve sobre todo o que se aplique en gran medida en lo que es el sector educativo. Entonces, el objetivo de esta revisión, como he dicho, es llevar a cabo un análisis de la literatura que hay en la educación superior, en la educación universitaria, para hacer una revisión crítica. Para ello utilizamos una revisión narrativa, perdón. Para ello utilizamos palabras como Kahoot, gamificación, aprendizaje activo, educación universitaria, educación superior, tecnología educativa y motivación estudiantil, para buscar en las principales bases de datos como son PubMed, Scopus, Web of Science o Google Scholarship, la literatura que consideramos que es importante para entender esta herramienta, como digo, dentro del sector universitario. Para ello, la revisión la hemos estructurado en cuatro partes: una que va a hablar de las ventajas de Kahoot en el mundo universitario, otra que hablará de sus desafíos y limitaciones, una tercera parte que hablará de la aplicación de esta herramienta en el mundo universitario y terminaremos con las conclusiones. De los resultados encontramos, podemos hablar, centrándonos en ese primer apartado que hablamos de las ventajas de Kahoot, vemos como
hay muchos artículos que hablan sobre el aumento de la motivación de Kahoot. Al final, Kahoot ha demostrado que al ser una herramienta dentro de la gamificación, de que promueve un aprendizaje divertido, eficaz, pues mejora la motivación del alumnado. En gran medida, el uso de Kahoot ayuda a los alumnos a envolverse más en las clases, les parece más interesante y esto hace que aumente de manera significativa la motivación de los alumnados con lo que hemos visto en la literatura. Uno de los aspectos también clave en cuanto a las ventajas que ofrece Kahoot en la educación universitaria es el efecto que tiene sobre la participación activa. Hemos dicho que es una herramienta que promueve la motivación y eso normalmente va vinculado a que el alumno participe más. Los diversos estudios que hemos encontrado hablan de que Kahoot y su desarrollo de juegos mediante preguntas y respuestas hace que el alumno se involucre más con el contenido y eso nos permite mejorar la interacción del alumnado en las clases. Otro aspecto que habla de las ventajas de Kahoot en el ámbito universitario es la posibilidad de que ofrece una retroalimentación. Como sabéis, Kahoot es un sistema de preguntas o cuestiones en donde una vez que se responde se ofrece un feedback, una retroalimentación. Esto permite que al ser de manera, esa retroalimentación, al ser de manera instantánea, permite al alumno identificar rápidamente cuáles son sus debilidades y eso puede hacer que el alumno vea como parte del aprendizaje el fracaso, es decir, hace una pregunta, ve el error y le permite tomarla como un proceso de aprendizaje. En definitiva, esta retroalimentación le está ayudando al alumno a que, según nos dice la literatura, está ayudando a mejorar aspectos como la atención, la creatividad o incluso el pensamiento crítico. Un poco el objetivo que veníamos buscando anteriormente y que hablábamos que eran importantes con esos cambios que la sociedad tenía y a los que tenía que hacer frente a la educación. También es importante, y este ya es el último punto, hemos encontrado artículos que hablan sobre la cooperación entre iguales, cómo mejora Kahoot la cooperación entre iguales. Al final hemos visto que ese enfoque lúdico, que es sobre el que se basa un poco la herramienta Kahoot, promueve la creación de entornos educativos. Permite a los alumnos compartir conocimientos entre ellos y a la vez van aprendiendo unos de otros. Esto es muy importante, como sabéis, en el ámbito educativo y en la educación universitaria, por supuesto, es un aspecto básico. Al final, también lo que consigue esta herramienta, hemos visto que hay artículos que hablan que aunque los alumnos compitan entre ellos, se hace en un entorno lúdico, se hace en un entorno amistoso y eso mejora la actitud de participación del alumnado, como hemos hablado anteriormente, con lo cual lo vemos como un aspecto positivo. Pasamos al segundo punto y ahora hablamos de que hemos encontrado varios artículos que hablan sobre los desafíos y limitaciones que la herramienta Kahoot presenta en la educación universitaria. Uno de los principales está relacionado con esa competición que hemos hablado anteriormente, que tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos, que puede ser uno de ellos, como que es capaz de generar en ciertos alumnos cierto componente de ansiedad. El hecho de tener que exponerse, de que haya preguntas, de que haya tiempos límites, hace que pueda aumentar en ciertos alumnos la presión competitiva y que haya alumnos que empiecen a generar algo de ansiedad. También el miedo al fracaso y a la evaluación pública es un aspecto que hay que tener en cuenta y que puede ser una pequeña limitación que tiene esta herramienta y que si la queremos aplicar, como veremos posteriormente, pues hay que tenerla en cuenta. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando se lleva a cabo el uso de la herramienta de Kahoot es el acceso a la tecnología. Como sabéis, aunque hemos hablado de que hoy en día todas las personas, la mayoría de las personas normalmente tenemos acceso a internet, tenemos acceso desde el móvil a cualquier información, tenemos ordenadores, tenemos tablets, es cierto que sobre todo en ciertos entornos sociales eso no es así, entonces puede convertirse en una limitación, porque como sabéis, esta tecnología o esta herramienta necesita de esa tecnología. Entonces, personas con recursos limitados podrían tener problemas para implementar este tipo de herramientas. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta y que puede convertirse en una limitación es la formación del docente y su capacidad de aplicar esta herramienta a contenidos educativos. Los profesores o docentes universitarios para llevar a cabo esta herramienta en sus clases necesitan tener una cualificación, en este caso acorde a lo que requiere la herramienta y por supuesto que sean capaces de integrar, como he dicho anteriormente, esos contenidos, ese currículo de su asignatura, ese currículo universitario a este enfoque o a esta herramienta como es Kahoot. El tercer apartado, hemos dicho que vamos a hablar de la aplicación de Kahoot en la enseñanza universitaria. Hemos visto
en la literatura, que existen diversos artículos que nos hablan que mejora las diferentes modalidades que hay dentro de la educación universitaria. Por un lado, mejora la herramienta al ser muy versátil, mejora las clases presenciales, permite, como hemos dicho, mejorar la atención del alumno, según nos dice la literatura, y eso mejora considerablemente el rendimiento académico. También hablamos que la herramienta ofrecía una retroalimentación instantánea. Esto permite, como nos dice la literatura, a la hora de aplicarlo en las clases universitarias, permite mejorar la interacción entre el profesor y el alumnado, permite crear entornos donde ellos puedan interactuar de manera fácil, y esto va a tener una mejora significativa en el proceso de enseñanza universitario. También es importante que esa retroalimentación periódica puede mejorar esa enseñanza híbrida con esos aprendizajes mixtos entre la educación online y la educación tradicional o presencial, perdón, puede verse mejorada con esta herramienta. Por lo que estamos hablando, puede facilitar la interacción entre profesor y alumno. Y por último, también hemos visto que cuando se lleva a cabo este tipo de herramientas, aprendizajes con este tipo de herramientas de manera online, los alumnos universitarios lo perciben con un grado importante de satisfacción, mucho más que otro tipo de enseñanza o enseñanzas similares con otras herramientas, con lo cual consideramos o podríamos afirmar que la aplicación tanto de manera presencial como híbrida como online podría ser llevarse a cabo con este tipo de herramientas. Por último, para hablar de las conclusiones y habiendo visto un poco todo lo que hemos comentado de los artículos que hay sobre Kahoot en el mundo universitario, podemos decir o podemos afirmar que Kahoot se trata de una herramienta efectiva para la mejora de la participación y el rendimiento de los estudiantes, que tiene aspectos muy importantes como mejorar la motivación y el compromiso de los alumnados o del alumnado, que como hablábamos era un aspecto clave y muy importante, que tiene una gran capacidad de ofrecer una retroalimentación inmediata, lo que facilita la corrección de errores y mejorar el compromiso con el contenido. Como hemos hablado anteriormente, también mejora la atención del estudiante y contribuye al aprendizaje activo. Por último, también hay que decir que esta herramienta también es útil para esa mejora de la reflexión y cooperación entre alumnos por esos entornos lúdicos y cooperativos que ofrece, con lo cual sería un aspecto también muy importante a tener en cuenta cuando utilizamos esta herramienta. Sin más, daros las gracias por vuestra atención y espero que os sirva esta revisión para poder aplicar Kahoot en vuestras clases.